Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Como sabes, aquí en Calvary estamos locos por la palabra de Dios. Aquí siempre vas a recibir un mensaje totalmente bíblico. Vamos verso a verso y estamos en la carta a los Hebreos. Ha sido una gran bendición. Así que prepara tu corazón para la palabra que vas a recibir el día de hoy. Quiero contarte una historia de una mujer cristiana que iba manejando en Culiacán. Una mujer cristiana, creo que era de otra iglesia, no de aquí, creo que era de Calvary Aguaruto. Y esta mujer iba manejando y de repente la policía la detiene, la baja del auto, le pone las esposas y le lee sus derechos mientras la arresta. La mujer sorprendida le dice: ¿pero qué pasa, oficial? ¿Qué delito cometí? ¿Por qué me está arrestando? Y el oficial le dice: por un auto robado. Este auto no es de usted. Y la mujer sorprendida: ¿cómo? ¿Este auto tiene un reporte de robo? ¿O por qué? Este auto es mío, oficial. Yo lo compré, tengo años con él, ahí están los papeles. Entonces el oficial va y ve los papeles y efectivamente era su auto. Y el oficial dice: ¿sabe qué, señora? Discúlpenos. Es que la vimos que viene gritando groserías a los conductores, se mete en las filas, se pasa los semáforos en rojo y nos dimos cuenta que la parte de atrás trae calcomanías de Cristo te ama y versículos. La conclusión que llegamos es que es un auto robado. ¿Serán estas las señales de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son las señales que te dicen que una persona realmente es un hijo de Dios? Que realmente Dios ha tocado su vida. Pues qué bueno que viniste hoy, porque eso es lo que vamos a estar viendo. Apunta en tus notas el título en esta mañana de este sermón: 4 señales de que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay aquí? Vamos a ver. Ya como que poquitos levantaron la mano para no comprometerse. Bueno, vamos a ver realmente lo que la palabra de Dios dice sobre cuando Dios toca la vida de una persona. ¿Qué sucede en la vida de esa persona? Y vamos a estar verso a verso donde nos quedamos el domingo pasado, Hebreos 8, del versículo 8 al 13. Si puedes, por favor, abrir tu Biblia en Hebreos 8, y vamos a estar verso a verso del 8 al 13. Y quiero recordarte que estamos en Hebreos, donde hace una comparación de la manera antigua como Dios trabajaba en las personas y como lo hace hoy en el nuevo pacto. Y esta parte específicamente habla sobre qué es lo que sucede en la vida de alguien que realmente Dios ha tocado su vida. Y te vas a dar cuenta que son señales inequívocas de que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Están listos? ¿Le puedes bajar un poquito, por favor? Bien. Vamos a leer primero el versículo 8 y 9, por favor. Ahí en tu Biblia, si no tienes Biblia está en la pantalla, pero yo te animo que traigas tu Biblia. Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, claramente aquí va a ir directamente a explicar cómo Dios está trabajando hoy en las personas que Él toca sus corazones, como todos ustedes que están aquí. Y hacer la comparación como lo hacía antes en ese pacto que dice Él se desentendió de ellos porque ellos no perseverar, quedarse, continuar, no retirarse. Esto no sucedió con ellos, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios, debido a que ellos se rebelaron ante Dios, lo desobedecieron y no permanecieron en el acuerdo que tenían, dice que yo me desentendí de ellos. Subraya esa palabra. Es una palabra muy fuerte que nadie desearía experimentar, que Dios se desentiende de ti. Eso sucedió a ellos, ¿de acuerdo? En ese pacto que estamos hablando. Significa dar la espalda, dejar de preocuparse, tomar a la ligera, descuidar, ser indiferente, no tener en cuenta. Es decir, yo me desentiendo de ti y ya no me importa tu vida. ¿Te imaginas? Estamos hablando de Dios. Que Dios diga eso de alguien y le diga: ¿sabes qué? En el antiguo pacto, ¿ok? ¿Sabes qué? Porque tú no fuiste fiel, no perseveraste, no permaneciste en el acuerdo que teníamos, en mis principios, y te desviaste, te extraviaste, desobedeciste y me dejaste. Por lo tanto, yo me desentiendo de ti, te doy la espalda, ya no me importa tu vida ni me voy a preocupar por ti.
y ahí vas a estar tú solo ante el mundo y ante tus retos. ¡Wow! Eso es súper fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios no estamos en ese tiempo y hoy es diferente. Pero en ese pacto significaba esto: si tú renuncias a mí, yo renuncio a ti. Si tú renuncias a mí, yo renuncio a ti. Y siendo que tú y yo somos pecadores y fallamos muchas veces, esto sería tremendo, ¿verdad que sí? Pero tranquilo, gracias a Dios, no te llamas Leví, no te llamas Abraham, no te llamas Josué, y no estamos en los tiempos de antes. Y hoy Dios, en su misericordia y en el gran privilegio que tenemos, estamos en un diferente acuerdo. Por lo tanto, la manera como Dios trabaja es: si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a permanecer con Dios y Dios permanecerá contigo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, lo vas a ver en que permaneces con Dios y por lo tanto Dios va a permanecer contigo. Apunta en tus notas la primera señal de que eres un verdadero hijo de Dios, y es la señal de la permanencia. Y esto es súper importante: la permanencia de ambas partes, tuya y de Dios, como vimos ahorita. Pero mira lo que dice nuestro nuevo acuerdo con Dios en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él también será. ¿Eso dice? No, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo decía ahorita Enrique en la alabanza. Qué gran bendición, ¿verdad, iglesia? Porque tú y yo hemos sido infieles, hemos fallado a Dios, ¿verdad que sí? Pero gracias por su misericordia y en el acuerdo en que estamos, Dios permanece fiel. Pero lo que estamos viendo es esto: un verdadero hijo de Dios no puede estar sin Dios y Dios no estará sin él. Si tú quieres saber quién realmente es hijo de Dios, no puedes ver su corazón, pero dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y uno de esos frutos es la permanencia, que esa persona puede que tenga altibajos en su vida con Dios, pero siempre va a regresar con Dios. Si tú ves a alguien que se aleja de Dios y nunca más regresa en toda su vida, es una prueba de que no era verdaderamente un hijo de Dios. La prueba de la permanencia es clave para identificar quién realmente se entregó de corazón y honestamente a Dios y quién no. Porque hoy en día tenemos mucha falsedad en lo que respecta a Dios, mucha careta, muchas apariencias. Pero es muy fácil saber, la señal de la permanencia te lo dice claramente. De hecho, apunta en tus notas esto: la perseverancia es una marca del nuevo nacimiento. La perseverancia es una marca del nuevo nacimiento, o sea, de alguien que nació de nuevo, es decir, alguien que realmente se entregó al Señor, que realmente ama a Dios, que es honesto con Dios, que se rindió a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados. Hay un nuevo nacimiento en él, y la permanencia, la perseverancia es una marca de eso. De verdad, yo siempre oro por mis hijos. Y esa es mi principal oración: Señor, que ellos desde pequeños te conozcan realmente y nazcan de nuevo, que realmente ellos sean hijos tuyos, porque sé que de ahí en adelante, aunque tengan altibajos, siempre regresarán arrepentidos a ti, porque un verdadero hijo de Dios no puede vivir sin Dios. ¿Lo puedes experimentar en tu vida? Si tú puedes vivir sin Dios y estás cómodo, quiero decirte que estás en un gran peligro. Porque un verdadero hijo de Dios sí peca, sí tropieza, tiene altibajos, pero a fin de cuentas hay algo que toca su corazón y lo hace regresar a Dios. La permanencia, la perseverancia es la marca de un verdadero hijo de Dios. Y eso es muy importante. Mira, cuando estaba el Señor con Pedro y los discípulos, y había miles siguiendo al Señor, y de repente esos miles se dieron la espalda y se regresaron. Y Pedro le dijo: Señor, se están yendo, porque el Señor les había dicho algo muy duro. Y mira lo que dice Juan 6, en el 67-68. Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Y esa expresión de Pedro es la verdadera expresión de un verdadero hijo de Dios. Si no has llegado a ese punto donde dices: ¿a dónde más puedo ir? ¿A dónde más qué más puedo hacer con mi vida? ¿A quién más puedo servir? ¿En qué más puedo creer? ¿Puedo regresar a la bebida, al alcohol, al adulterio, a esa vida vacía y sola? No.
No pudiera yo regresar ahí, Señor. No hay otro lugar donde yo pudiera ir sino solamente contigo, independientemente de lo que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, al buscar tu plenitud en otro lado que no sea en Jesús, te das cuenta que no hay nada que pueda saciar tu ser como el Señor. Y aunque sea duro o difícil, regresas y regresas. ¿Cuántos dicen amén? He visto a muchos irse, pero los que son realmente, a fin de cuentas, terminan regresando. Entonces, es en los momentos difíciles cuando muestras tu verdadero corazón hacia el Señor, tus verdaderos motivos al buscarle, tu verdadera condición como discípulo o simpatizante. Si tú te vas y ya no regresas, es porque solamente estabas buscando los panes y los peces, es decir, lo que el Señor te podía dar. Pero pregúntate esto, ¿qué mala experiencia en tu vida o qué mal momento, qué trago amargo pudiera causar que te alejes del Señor? Cuando todo va bien, pues es muy fácil, ¿verdad? Pero el punto y la prueba y la crisis viene cuando las cosas no salen bien. Y ahí es donde vas a demostrar quién realmente eres. Si puedes irte y no regresar, no eras realmente un hijo de Dios. Pero si realmente puede que pase lo que pase, pero sabes y todo tu ser está clamando por Dios, tiene hambre de Dios y no puedes seguir sin Dios y necesitas regresar a Dios, bienvenido a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? He conocido a muchos que han pasado por esto y que tenían sus expectativas y no fueron cumplidas. No vieron su matrimonio restaurado, no sanaron, su negocio no lo rescataron, no se cumplió lo que querían, su hijo no cambió. Y a fin de cuentas tienen que llegar a ese punto de decisión que va a demostrar quién realmente eres, si te quedas o te vas. Y hay un error en la iglesia muy importante, que cuando vemos algo bueno que le pasa a alguien, por ejemplo, que sanó o que le fue bien, decimos gloria a Dios, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? ¿Qué pasa cuando Dios no sana a la persona? ¿Qué pasa cuando tu negocio no se levanta? ¿Qué pasa cuando tus hijos no cambian? ¿Qué pasa cuando sigues con ese dolor, con ese problema y la situación no cambia? ¿Ya no es gloria a Dios? ¿Ya no es gracias a Dios? Ese es un error que tenemos que quitar esta mañana. Nuestra fe no depende de que se haga lo que yo deseo. ¿Qué pudiera causar que llegues a decir, hasta aquí con Jesús, ya no más? ¿Qué pudiera causar eso? Eso es muy importante. Espero que tu respuesta sea como Pedro, que digas, Señor, ¿a dónde iría? ¿Qué más podría hacer con mi vida? Obviamente todos anhelamos que Dios se manifieste en mi vida, que cumpla lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, pero ¿qué pasa si no? La fe verdadera, la fe de un corazón regenerado, de un corazón que nació de nuevo, un corazón que verdaderamente cree en Cristo y se ha arrepentido y es un verdadero hijo de Dios, no viene por ver o por sentir, ni por presenciar un milagro, ni porque se cumpla su petición. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la permanencia va a determinar quién eres, si permaneces con el Señor o no. Por eso pregúntate, ¿qué pasa cuando no ves, cuando Dios no responde tus súplicas dolorosas y a tu clamor? ¿Sigues creyendo? ¿Permaneces? Esa es una crisis de fe y es un horno que purifica la verdadera fe de la fe falsa. Y es como si Dios te dijera en esta mañana, si las cosas no se dan como me pides, ¿me seguirías amando? ¿Seguirías creyendo en mí? ¿Me seguirías sirviendo? Esas son las preguntas que hoy necesitamos hacer. Y un verdadero hijo de Dios, como creo que tú eres, independientemente de lo que pase, vas a terminar diciendo, yo, pase lo que pase, no me voy y me quedo. Permaneceré en ti para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto que está en la pantalla que les acabo de decir es una de las principales señales de un verdadero hijo de Dios. Si alguien te enseñó que si tú eres cristiano puedes declarar y puedes profetizar y puedes establecer lo que tú deseas en tu vida y cancelar lo que no, te engañaron, porque eso no es así. Un verdadero hijo de Dios no está por interesado con Dios. Uno pide a Dios por un milagro porque sabemos que Dios lo puede hacer y creemos que Dios lo puede hacer, pero siempre terminamos rendidos a su voluntad, se haga o no se haga lo que yo quiero.
Y si la situación sigue en mi vida, es una prueba para saber si vas a permanecer o no. Esto es muy importante, iglesia. Es muy importante. Muchos han tropezado en esto y muchos se han ido. ¿Conoces a alguien que se ha ido y ya no regresó? ¿Sí? La palabra de Dios dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué interesante. Así que la gran noticia para ti en esta mañana es que para esos que permanecen, Dios también permanece con ellos. Para esos que permanecen, Dios también permanece con ellos. Entonces hazte esa pregunta. Sobre todo las personas que a veces están buscando algo de Dios y se desaniman con Dios porque no se los da. Eso no es la fe, así no es como funciona. Uno está con Dios porque le ama, porque ha creído en Él, independientemente de lo que pase en nuestras vidas. Yo sé que es fácil decirlo, pero ¿qué pasa si viene una situación muy complicada a tu vida? Una tragedia, una situación con tu matrimonio, con tus hijos, algo que te golpea. A fin de cuentas, si tú regresas, puede que te vayas y que tengas altibajos, pero a fin de cuentas regresas con el Señor. Eso es la marca de un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Amén. Y para esos, entonces Dios no se va a desentender de ti. Dios no se va a desentender, no te va a dar la espalda, no te va a dejar solo, no te va a decir ya no me importa tu vida. Él va a permanecer también. Si tú permaneces, Él permanece. Y aunque nosotros a veces tenemos altibajos, Él sigue permaneciendo ahí para que puedas regresar arrepentido y Él te va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siempre piensa en eso. La perseverancia, la permanencia es la marca de alguien que realmente es hijo de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo, por favor, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Qué interesante la frase que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Si puedes subrayarlo ahí en tu Biblia, por favor. En el antiguo pacto, todos sabemos, en la manera antigua como Dios obraba, las leyes de Dios fueron escritas en tablas de piedra, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, el que estamos hoy, esas leyes son escritas en tablas de carne, en nuestro corazón. Y esa es una gran diferencia. De las diferencias más maravillosas entre el antiguo y el nuevo pacto que estamos viendo es esta, que ahora, si eres un hijo de Dios, tienes las leyes de Dios dentro de ti. Es una gran diferencia y se cumple lo que dijo el salmista en el Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. O como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 2:15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque por su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Iglesia, una pregunta, ¿alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has experimentado que sucede algo en tu vida y hay algo dentro de ti que se llama conciencia y está ligada al Espíritu de Dios y están las leyes de Dios ahí que te indican que eso no es correcto delante de Dios o sí es correcto delante de Dios? ¿Lo has experimentado? Porque realmente cuando naces de nuevo, cuando eres un verdadero hijo de Dios, Él va a trabajar en tu corazón y va a poner ahí sus leyes. Está hablando de un cambio interno, de una transformación genuina, que no puedes ir por ahí olvidando los principios de Dios, sino que te van a estar golpeando por dentro. Esa es una gran bendición que no tenían los israelitas y tú y yo sí tenemos. Apunta en tus notas la segunda señal que eres un verdadero hijo de Dios: transformación. Transformación es un cambio genuino. Créeme que esto es una señal de un verdadero hijo de Dios. Si conoces a alguien que tiene años en la iglesia escuchando la palabra de Dios y no ha cambiado nada o está peor, no es un hijo de Dios. Una señal clara es que ha habido un cambio, una transformación radical en su vida. Como le preguntaron una vez a un muchacho un poquito pasadito de peso, le dijeron, oye, ¿en qué trabajas? Y le dijo, soy modelo de un gimnasio. Y dijo, ¿cómo va a ser modelo de un gimnasio tú si estás bien llenito? Ah, es que yo soy el antes. Ya es que pone el antes y después. Yo soy el antes, dijo.
Pero, ¿cuál sería tu foto espiritual del antes y después de Cristo en tu vida? ¿Habrá algún cambio? No físico, sino espiritual, y se refleja también en lo físico, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos que la religión no cambia a nadie. Ninguna religión cambia a nadie. Que las reglas, las amenazas, las normas no va a cambiar a nadie. Que la actividad no va a cambiar a nadie. Solamente Jesucristo puede transformar corazones. Y cuando una persona se entrega de corazón, hay un cambio genuino. Hay un antes y un después. ¿Puedes experimentar ese antes y después en tu vida? Aquí tenemos 2 hijos de Dios, gracias a Dios, ahí la llevamos. Entonces, estamos hablando de una transformación genuina de adentro hacia afuera. Es una de las principales diferencias con lo que sucedía antes. ¿Sabes que antes el Espíritu de Dios no habitaba dentro de la persona? Y ahora sí, y eso es una gran diferencia. Y nos cambia totalmente, como dice Tito 3:5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, y nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo repito, nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el antes y el después cuando tú realmente entregaste tu vida a Cristo. Es decir, cuando tú te arrepientes de tus pecados, crees en Cristo y le entregas tu vida honestamente, algo sucede dentro de ti que impacta todo lo que eres. ¿Cuántos dicen amén? Y en términos teológicos, si te los explico claramente, significa que suceden estos procesos. Eres lavado, como dice aquí, de tus pecados. Tu pecado es quitado, ya no hay culpa, no hay condenación. Y además eres renovado, te cambia tu manera de pensar. Ya no amas el pecado como lo amabas antes. Y además te está perfeccionando, te está santificando para que el pecado no tenga dominio sobre ti. Es un gran cambio. Es imposible que alguien no pueda identificar que nació de nuevo, porque es un cambio radical en su vida. No eres perfecto, pero hay un cambio real y genuino que no es igual y tiene mucho que ver con el pecado. Es decir, antes corrías al pecado y ahora corres del pecado. Eso es algo que hemos hablado muchas veces y que te muestra si realmente hay un cambio en ti, una transformación en ti. Si cuando a veces que pecas, ya no te gozas en eso, ya no te deleitas en eso, no te deleitas tomando, emborrachándote, no te deleitas con los chismes, robando, abusando de alguien, haciendo tranzas, en adulterio, en la pornografía, en todos esos pecados que te alejan de Dios. No te deleitas ya en eso como antes lo hacías. No estoy diciendo que eres perfecto, nadie es perfecto, pero es una gran diferencia de alguien que ha sido transformado por Dios, porque cuando empiezas a caminar por ahí, la ley de Dios que está en tu corazón te golpea y no te deja caminar, no te deja practicar el pecado, seguir haciéndolo. Llega un punto donde tienes que arrepentirte y regresas. ¿Verdad que sí? Es una gran diferencia que la religión nunca te va a dar. Una transformación genuina. Y todos aquellos que todavía piensan que la salvación se puede perder, no tienen ni idea de lo que es la salvación. ¿Cómo le puedes dar reversa a ese proceso? Que fuiste lavado, fuiste renovado y además estás siendo santificado. ¿Cómo le vas a dar reversa a ese proceso? Es imposible. Te lo explico con esta historia de un viejito que vivía en las montañas. Y un día por primera vez fue a una ciudad grande y vio un elevador que nunca había visto. Y estaba el viejito con su hijo y vio que entró al elevador una mujer anciana con un bastón, quejándose de dolores. Y entra al elevador y al ratito ve que sale una mujer joven y bella y guapa. Y el viejito estaba sorprendido y le dice a su hijo: hijo, ves por tu mamá. ¿Puedes identificar un cambio radical en tu vida? ¿Puedes identificar un cambio radical en tu vida? Jesús lo dejó claro a un religioso, más religioso que tú y yo, que se llamaba Nicodemo, en Juan 3:3. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Punto. No importa cuánta religión tengas,
No importa las cosas que hayas hecho, necesitas la transformación genuina que Dios da de adentro hacia afuera. Y cuando sucede eso, y eres transformado y hay un cambio genuino y las leyes de Dios vienen y son impresas en tu corazón, entonces Dios te da la habilidad para ser libre. Dios te da la habilidad para que el pecado ya no te domine. Dios te da la habilidad de vivir sin culpa, sin condenación. Y entonces puedes experimentar todo lo que Dios desea para ti. Amén. Dice 1 Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esa es la frase clave en este momento. Un verdadero hijo de Dios ha sido transformado y no puede seguir pecando, no puede continuar la práctica del pecado. Eso te va a dar identidad y te va a decir quién eres realmente, más allá de toda la palabrería. Si tú cometes un pecado, si un hombre comete adulterio, pero ese hombre no puede continuar con esa mujer porque algo lo golpea por dentro y realmente se siente súper mal y se arrepiente delante de Dios, y cada vez que ve a esa mujer no puede estar con ella más porque hay algo que lo quema por dentro. Aunque haya cometido ese pecado, se arrepiente y es perdonado, tendrá su consecuencia, pero eso es una marca de que realmente le pertenece a Dios. Pero si ese hombre comete adulterio y sí se siente mal porque pues toda la consecuencia y todo, pero realmente dentro de él ama ese pecado, lo abraza y lo sigue buscando y sigue buscando a la mujer y continúa y continúa y continúa a través del tiempo, quiero decirles que ese hombre, aunque tenga religión y se llame Nicodemo o como se llame, no es un verdadero hijo de Dios. Es una marca clave, una señal de que ha habido un cambio en ti que no te deja avanzar hacia la práctica del pecado en tu vida. Amén. Entonces, son dos direcciones que van a demostrar que realmente eres un hijo de Dios. Primera, la dirección contraria del pecado. Ya no corres al pecado, ahora corres del pecado. Y la segunda, la dirección hacia Dios. Ahora corres a Dios y no puedes vivir sin Dios. Es como un pez fuera del agua cuando estás lejos de Dios. Eso sucede con un verdadero hijo de Dios. Y es importantísimo que en esta mañana te hagas una pregunta de quién eres tú. Porque aún estás a tiempo. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, cuántas veces hayas orado, necesitas realmente estas señales en tu vida. De hecho, esta palabra donde dice porque la vida de Dios está en ellos, en nosotros, la otra versión dice la simiente de Dios permanece en ellos, la semilla de Dios. Y la palabra en griego es esperma. El esperma de Dios permanece en ti. O sea, realmente naciste de Dios, espiritualmente hablando. Por lo tanto, eres otra persona, eres alguien diferente, ya no eres el mismo, hay un cambio radical en tu vida y es necesario que lo puedas identificar. No nada más es un cambio de hábitos, es un cambio genuino de adentro hacia afuera. Así como puedes identificar a un culichi por su forma de hablar y de vestir, así puedes identificar un verdadero hijo de Dios porque no puede continuar pecando sin arrepentirse. Por eso la salvación no se pierde. Porque un verdadero salvo no puede continuar en el pecado toda la vida. Siempre llegará al punto donde regresará arrepentido. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes verlo en ti? ¿Puedes ver un cambio en tu vida? Por eso es que en este pacto donde estamos, las leyes de Dios fueron impresas en tu corazón el día que naciste de nuevo. El día que decidiste entregarte a Cristo realmente y ese cambio que experimentaste, te sellaron tu corazón con los principios de Dios. Y cada vez que caminas en contra de ellos, ese sello te golpea y te dice, no vas a continuar por aquí. Ahorita recordé una ilustración de eso. ¿Sabes que hay unos collares que les ponen a los perros para que no pasen de ciertos límites? ¿Alguien ha visto esos collares? Te ponen un collar para que al perro lo sueltan fuera de la casa y le ponen un límite para que no pase ahí. Entonces, cuando va a pasar por ahí, el collar le da como un toque para que no continúe por ahí. ¿Mande? Un toque eléctrico, gracias. Bien, pues ese collar, ese toque eléctrico es las leyes de Dios en tu corazón cuando empiezas a caminar hacia los límites
fuera de la palabra de Dios y te empieza a dar un toque por dentro, te empieza a quemar por dentro. Si lo has experimentado, dale gracias a Dios, porque si no fuera por eso, solamente por eso, anduvieras muy fuera de la casa de Dios, ¿verdad que sí? Bien, los veo como muy pensativos, espero que sea porque están pensando en esto. Siguiente versículo, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En este nuevo pacto en que estamos, dice que ninguno va a enseñar a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Subraya la frase, todos me conocerán. Todos los que pertenecen a este nuevo pacto, son hijos de Dios, conocerán al Señor. Conocer es una palabra muy importante. Significa conocer por experiencia propia, una realidad en su vida. Fíjate qué gran enseñanza y qué gran principio. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que en esta nueva forma como Dios trabaja hoy en día, el que realmente le pertenece, lo conoce personalmente. Lo conoce como una experiencia propia. No conoce religión solamente, no conoce prácticas, actividades y de oídas, como decía Job. Lo conoce personalmente cuando dice, ahora mis ojos te ven. Lo conoce de manera personal. Por eso no necesitas argumentos para confirmar que Dios existe. Claro que existe. Él ha cambiado mi vida. Él habla, Él me aconseja, Él me disciplina, Él me dirige. Y esa es una gran diferencia. Porque antes, como ya hemos visto, las personas no tenían acceso a la presencia de Dios. Pero ahora sí. Y tú puedes tener acceso a la presencia de Dios y que sea real para ti. Por lo tanto, esa es una gran señal de un verdadero hijo de Dios. Apúntala en tus notas. Tercer señal que eres un verdadero hijo de Dios, la señal del conocimiento. No conocimiento intelectual, sino conocimiento por experiencia personal y real, porque el Espíritu Santo habita en tu corazón. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No sabías eso? ¿No sabías que la persona que nace de nuevo, que es un hijo de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados y se entregó a Cristo, el Espíritu de Dios habita dentro de ti? Si tú le dijeras esto a un judío, te dijera que es una blasfemia lo que estás diciendo, porque el Espíritu Santo solamente descendía en el lugar santísimo, la Shekinah de Dios, o Shekinah, como quieras decirle, pero hoy está en tu corazón, la presencia de Dios en tu corazón. Por eso dice, todos me conocerán por experiencia propia, de manera real, cada uno de ellos. Entonces, antes el Espíritu de Dios habitaba en un templo de piedra, hoy en un templo de carne, que somos nosotros, sus hijos. Y es una gran diferencia, porque iglesia, ahora tu relación con Dios es directa con Dios. Antes era indirecta a través de los profetas, ahora tú tienes una relación directa con Dios. David anhelaba eso. David escribió en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí en la casa de Dios, en el tabernáculo, en el templo. Yo quiero estar ahí porque ahí está la presencia de Dios y Él es hermoso. Imagínate si David estuviera sentado hoy aquí, ya estuviera danzando de alegría al entender que ahora el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en su corazón y Él puede tener acceso al mismo lugar santísimo, y eso lo tienes tú hoy en día. Es una gran bendición. El salmista en el Salmo 84 también lo dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tú habitas en la casa de Dios porque tú mismo eres la casa de Dios. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué lo dijo? ¿Porque estaba muy bonito los atrios? ¿Porque estaba muy bonito el templo? ¿Por eso lo decía el salmista? No, porque ahí estaba la presencia de Dios. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, es muy diferente. Un verdadero hijo de Dios conoce a su Dios de manera personal. Un verdadero hijo de Dios conoce a su Dios de manera personal. Jesucristo lo dijo en esta ilustración de Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y se perdieron esas personas. Entonces lo que va a determinar cuando llegues allá con el Señor
no va a determinar si te sabes Juan 3:16 de memoria. Lo que va a determinar si vas a heredar el reino de los cielos es si tú conoces personalmente al Señor. Ay, caray, eso está medio extraño. Conocer personalmente al Señor no significa que lo vas a ver físicamente, pero sí que Él es real en tu vida, que ha cambiado tu vida, que habla a tu corazón, que escucha tus oraciones, que te disciplina, que te dirige, que Él hace algo en tu vida y en tu corazón. Obviamente un muerto no puede hacer eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios es real para ti. Por ejemplo, levanta tu mano si tú alguna vez has ido a Europa. Levanta tu mano. ¿Alguien ha ido a Europa? Levanten su mano. ¿Tú, Miguel, has ido a Europa? ¿Alguien ha ido a Europa? Levanten su mano. Tenemos 2 personas aquí, nada más. No se hagan, hombre. Se la pasan allá. Bien, pues inviten cuando vayan, por favor. Bien, es muy diferente tener conocimientos sobre Europa a conocer Europa por experiencia propia. ¿Verdad? Los que fueron a Europa. Es muy diferente. Puede que seas un erudito y experto en la historia de Europa. Pero es otra cosa ir y pisar ese suelo y caminar y estar experimentando todo el estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pues exactamente así es con Dios. Es muy diferente tener conocimiento sobre Dios que conocer a Dios por experiencia propia. ¿Cuántos dicen amén? Es muy diferente tener conocimiento sobre Dios a conocer a Dios por experiencia propia. Pues, ¿qué crees? Si realmente quieres saber quién eres, un verdadero hijo de Dios no nada más tiene conocimiento sobre Dios, sino que conoce a Dios por experiencia propia. Si no estás ahí, qué bueno que viniste hoy, porque esta es una alerta para ti que te va a hacer despertar a entender que urgentemente necesitas arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor para que no sea demasiado tarde y cuando llegues allá te diga, nunca te conocí, apártate de mí, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿conoces al Señor personalmente? La respuesta a esta pregunta va a determinar si eres un verdadero hijo de Dios y va a determinar dónde vas a pasar tu eternidad. Así de sencillo. La respuesta a esa pregunta. Terminamos leyendo el versículo, vamos al 11 primero. No, el 12 y 13, me equivoqué en la pantalla. Vamos a terminar leyendo el 12 y el 13. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjate lo que dice el versículo 13 primero. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, esa manera antigua ya no está vigente, Dios ya no trabaja así. Todos los que son judaizantes son los que se aferran a esa pasada manera de que Dios trató, pero ya eso quedó atrás. Claramente Dios ha establecido una nueva forma que es el nuevo pacto. Pero mira el versículo 12, que es el versículo que quiero profundizar ahora. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Leíste eso? ¿Propicio qué es? Yo sé que muchos dicen, ¿qué es eso? ¿O qué se come? Propicio significa apaciguar la ira de Dios, es decir, que Dios tenga misericordia de ti y te perdone. Dios está diciendo, en esta nueva manera de tratar contigo en Cristo, te voy a perdonar, voy a tener misericordia de ti. El castigo que tú mereces no lo voy a derramar sobre ti. Te voy a perdonar y va a ser eterno, porque dice que nunca más me acordaré de tus pecados. La otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿No te da alegría escuchar eso? Porque ¿sabes qué pasaba? En esa antigua manera, en el antiguo pacto, cada año tenía que el sumo sacerdote ofrecer un sacrificio para perdón de los pecados. Entonces tenían que pedir perdón por esos pecados año tras año tras año y hacer un sacrificio año tras año tras año. Pero hoy en Hebreos estamos entendiendo que Cristo murió una sola vez y para siempre, para ser perfectos para siempre a los que seguimos a Cristo. Amén. Por lo tanto, la cuarta señal de un verdadero hijo de Dios es perdón, la señal del perdón, y es un perdón eterno. ¿Cuál es la diferencia en alguien que ha sido perdonado y alguien que no ha sido perdonado? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia? Si conoces a alguien que ha experimentado el perdón de Dios y alguien que no lo ha experimentado. Muy sencillo, es la culpa y la condenación. Personas que viven cargando sus pecados, todas sus experiencias pasadas que han hecho
que han ofendido a Dios y que saben que son culpables y que se sienten condenados. Pero qué bello es alguien que sabe que ha sido perdonado, ¿verdad que sí? Qué bello es cuando te cae el 20 y te das cuenta que Dios te ha librado de ese pecado, te ha perdonado y ya te sientes ligero sin esa piedra sobre ti. ¿Recuerdas ese momento? Y no nada más cuando por primera vez te entregaste a Cristo. Quizás hoy en la mañana que pediste perdón y que regresaste al Señor y fuiste perdonado y descansaste. Como Él mismo dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Por eso dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay perdón y perdón eterno. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que está Dios hablando a tu vida hoy? Que hay ciertas señales que determinan y te pueden decir si realmente has nacido de nuevo, si realmente eres un hijo de Dios y tienes más que religión, si tienes más que actividad. Y esas señales son que permaneces, pase lo que pase, tienes altibajos, pero a fin de cuentas regresas, que eres transformado, hay un cambio genuino en ti, no eres perfecto, pero vas avanzando y conoces al Señor de manera personal, por experiencia propia, y que hay un perdón eterno que te ha quitado la culpa y la condenación que traías arrastrando. Si tú experimentas esto, gracias a Dios por tu vida. Y gracias a Dios que te ha perdonado, eres un hijo de Dios y vas directito al cielo y vas a heredar el reino de los cielos. Pero si no es así, si hoy puedes identificar que hay algo que no checa con esto que acabas de escuchar, qué bueno que viniste hoy. Es urgente y necesario que entiendas que necesitas entregarte a Cristo con todo tu corazón. Hoy que tienes tiempo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Dios. Gracias por tu bendición, por tu amor. Gracias porque nos das el privilegio de pertenecer a este nuevo pacto, Dios, con tantas mejores promesas. Señor, yo te ruego por cada persona que está aquí. Te quiero pedir primero, Dios, por aquellas personas que han pasado por momentos difíciles, que han pasado por situaciones complicadas en su vida, que los han hecho o han sido tentados en dejarte. Señor, yo creo que aquí hay alguien así. Y yo te ruego que hoy tú puedas hablar a sus corazones. Traigas firmeza a su corazón, a esa persona, Dios, que ha sido tan difícil lo que ha pasado, que ha dudado de ti y que ha pensado que debido a eso pudiera él alejarse o desanimarse contigo. Yo te ruego por ellos, Dios, que los levantes ahora como hijos tuyos valientes, dispuestos a que venga lo que venga y pase lo que pase, se quedan y no se van y permanecen contigo, Señor. Si tú estás ahí y tú eres alguien que ha tenido esa situación en su vida y que has llegado a pensar o dudar de Dios porque algo no pasó que tú estabas pidiendo o porque pasó algo complicado en tu vida, hoy quiero decirte que esta palabra es para ti y que el Señor te está hablando directamente y que es importante entender que la fe no viene porque se cumpla lo que tú deseas. La fe viene porque has escuchado y has creído en Cristo, que Él perdonó tus pecados y que irás con Él al cielo por toda la eternidad y que a fin de cuentas no tienes a dónde ir. No puedes vivir sin Dios. Así que lo entiendas o no lo entiendas, sé humilde y ríndete al Señor y a su voluntad. También, Señor, quiero pedirte por aquellos que están batallando con situaciones en sus vidas pecaminosas y que quizás han sido engañados porque creen que no pueden dejar de practicar ese pecado. Señor, yo sé muy bien por tu palabra que si tú liberas a alguien, realmente es libre. Y que hay un cambio genuino que no nos deja continuar hacia practicar ese pecado. Señor, por eso te ruego que traigas un nuevo ánimo y de nuevo y fuego a esa persona para levantarse de donde está y caminar contigo, Dios, y regresar contigo. Y si hay alguien aquí, Dios, que aún no ha sido cambiado, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido transformado de manera genuina, Señor,
No permitas que se vayan hoy sin experimentar esta gran bendición. También te pido, Dios, por aquellos que no te conocen, que solamente te conocen de oídas, como una religión. Señor, gracias porque tú eres más que eso. Que hoy ellos puedan abrir su corazón y conocerte. Si tú estás aquí en esta mañana y puedes reconocer que no conoces al Señor de manera personal, te ruego con todo mi corazón, escuches esta palabra, que decidas rendir tu vida a Cristo honestamente y le pidas perdón por tus pecados, y que dejes que Dios transforme tu vida más allá que una religión, y el perdón eterno que tiene para ti vendrá. Sigue orando ahí donde estás. Abre tu corazón y la pregunta es: ¿quién eres en esta mañana? ¿Quién eres tú? ¿Verdaderamente puedes ver esas señales en tu vida? Sigue orando, y mientras oras, que nadie te interrumpa, yo me dirijo a quien nos visita por primera vez, o que viene por segunda vez, o que nos ve en las redes sociales, o personas que hoy se dieron cuenta que hay algo que no checa con lo que escuchaste hoy. Pues la gran noticia es que hoy puede cambiar tu situación, y hay oportunidad para ti, para que puedas arrepentirte y entregarte al Señor. Así que si tú quieres entregarte de manera genuina al Señor y experimentar esto que escuchaste, vamos a orar juntos y vamos a orar por ti. Nada más ahí donde estás, si puedes levantar tu mano. Si puedes levantar tu mano y con eso me estás diciendo: yo necesito al Señor y me arrepiento de mis pecados, necesito nacer de nuevo, necesito ser cambiado, conocer al Señor de manera personal. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión? Ahí donde estás, si puedes levantar tu mano, yo te voy a ayudar en una oración para orar juntos. Nada más si puedes levantar tu mano para saber con quién voy a orar. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacerlo? Bien. Bien, Señor, gracias por tu palabra. Yo bendigo cada familia que está aquí, Señor. Te ruego que los acompañes en esta semana, y gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.